¿Cuánto dinero puede robar un solo hombre? ¿1 millón? ¿10 millones? ¿100 millones? ¿Qué tal 5.000 millones de dólares? 5.000 millones. Con B. Más que el PIB de 30 países africanos. Suficiente para construir 200 hospitales completamente equipados. Para dar educación universitaria gratuita a 2 millones de estudiantes durante 4 años. Para transformar completamente una nación. Pero ese dinero no construyó hospitales. No educó estudiantes. No transformó una nación. Fue robado. Escondido en cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo, Jersey, Liechtenstein. Lavado a través de empresas fantasma. Invertido en propiedades de lujo en Londres. Y el hombre que lo robó no era un genio financiero. No era un estratega económico brillante. Era un dictador brutal llamado Sani Abacha. General del ejército nigeriano. Golpista. Asesino. Y el ladrón más grande en la historia de África. Gobernó Nigeria, el país más poblado del continente, durante apenas 5 años. De 1993 a 1998. 5 años. 1825 días. En ese tiempo, robó aproximadamente 2.7 millones de dólares por día. 115.000 dólares por hora. 1.900 dólares por minuto. Cada minuto que Abacha respiraba, Nigeria se empobrecía casi 2.000 dólares. No era solo corrupción. Era saqueo industrial. Cleptomanía a escala nacional. Y lo hizo con impunidad absoluta. Con violencia brutal contra cualquiera que cuestionara. Con ejecuciones públicas de activistas. Con la maquinaria completa del Estado nigeriano convertida en su empresa criminal personal. Pero aquí está lo más grotesco de la historia de Sani Abacha. No murió en batalla. No fue derrocado por una revolución popular. No fue juzgado por sus crímenes. Murió en su cama. Supuestamente con 2 prostitutas indias. Después de tomar dosis masivas de Viagra. Es casi cómico. Casi. Excepto que mientras él moría en éxtasis químico, 120 millones de nigerianos vivían en la pobreza que él había profundizado. Su muerte fue tan ridícula como su gobierno fue brutal. Y más de 2 décadas después de su muerte, su familia todavía pelea en cortes internacionales por el dinero robado. Miles de millones aún ocultos. Aún no recuperados. Esta es la historia del gran ladrón de África. Del hombre que convirtió el país más poblado del continente en su alcancía personal. Del dictador que robó más que algunos países enteros producen en un año. Y que murió de la forma más patética posible. Esto es África revelada. Y esto es Sani Abacha. El hombre que demostró que en Nigeria puedes robar miles de millones, matar a quien cuestione y morir feliz en tu cama. La justicia no llegó en vida. Y apenas está llegando ahora, 20 años después, centavo por centavo robado. Bienvenidos al atraco más grande de la historia africana. Para entender cómo Abacha pudo robar tanto, primero hay que entender Nigeria. Nigeria no es un país cualquiera de África. Es el gigante del continente. 220 millones de habitantes. El país más poblado de África. 1 de cada 5 africanos es nigeriano. Y Nigeria tiene petróleo. Mucho petróleo. Es el mayor productor de petróleo de África. Reservas masivas en el delta del Níger. Exportaciones que deberían hacer de Nigeria una potencia económica. Debería ser el Arabia Saudita de África. Rico, desarrollado, próspero. Pero Nigeria es el ejemplo perfecto de la maldición de los recursos naturales. Porque todo ese petróleo no enriqueció a los nigerianos. Enriqueció a una élite corrupta. Y nadie personifica esa corrupción mejor que Sani Abacha. Abacha nació en 1943 en Kano, al norte de Nigeria. De etnia kanuri. Musulmán. Creció durante el colonialismo británico. Vio la independencia en 1960. Y casi inmediatamente, vio cómo Nigeria se sumergía en el caos. Porque Nigeria es una invención colonial artificial. Más de 250 grupos étnicos forzados en un solo país por los británicos. Hausa Fulani en el norte, musulmanes. Yoruba en el suroeste, cristianos y musulmanes. Igbo en el sureste, principalmente cristianos. Divisiones religiosas, étnicas, lingüísticas, económicas. Los británicos las ignoraron. Trazaron fronteras, llamaron al territorio Nigeria, y se fueron. Y Nigeria ha estado al borde del colapso desde entonces. En 1967, apenas 7 años después de la independencia, estalló la guerra civil. Biafra intentó separarse. 3 años de conflicto brutal. 1 millón de muertos, principalmente de hambre. Y los militares nigerianos aprendieron una lección: el poder en Nigeria no viene de las urnas. Viene de las armas. Sani Abacha se unió al ejército en 1962. Fue entrenado en Inglaterra. En India. Se convirtió en oficial.
y participó en casi todos los golpes de Estado que Nigeria sufrió en las siguientes 3 décadas. 1966, golpe. Ebache estaba ahí. 1983, golpe liderado por Muhammadu Buhari. Ebache fue clave. 1985, golpe que derrocó a Buhari, liderado por Ibrahim Babangida. Ebache fue ejecutor principal. Ebache era el hombre para trabajos sucios. El general que no cuestionaba órdenes. El militar que arrestaba, que reprimía, que ejecutaba. Y con cada golpe, aprendía. Observaba. Absorbía. Aprendía cómo tomar el poder. Cómo mantenerlo. Cómo usarlo para enriquecerse. Porque en Nigeria, ser presidente o general no era solo poder político. Era acceso a la riqueza del petróleo. Los contratos petroleros se firmaban en secreto. Las regalías desaparecían en cuentas bancarias personales. Las empresas estatales eran vaciadas. La corrupción no era un efecto secundario del gobierno nigeriano. Era el objetivo. Y Babangida, quien gobernó de 1985 a 1993, perfeccionó el arte del saqueo estatal. Pero incluso Babangida fue forzado a renunciar en 1993 por presión popular. Nigeria intentaba transitar a democracia. Se celebraron elecciones. Moushud Abiola ganó en junio de 1993. Las elecciones más limpias en la historia de Nigeria. Pero Babangida anuló los resultados. Instaló a un presidente interino títere, Ernest Shonekan. Y detrás de Shonekan, controlando el ejército, estaba Sani Ebache. Ebache había esperado pacientemente durante décadas. Había sido el ejecutor, nunca el líder. Pero ahora veía su oportunidad. Nigeria estaba en caos. La democracia había sido robada. El pueblo estaba furioso pero desorganizado. Y Sani Ebache, de 50 años, general veterano de 5 golpes de Estado, decidió que era su turno. No para salvar a Nigeria, sino para saquearla. 17 de noviembre de 1993. Apenas 4 meses después de que las elecciones fueran anuladas, Sani Ebache hace su movimiento. No es sutil. No es complicado. Simplemente anuncia en televisión nacional que el gobierno interino de Ernest Shonekan ha sido disuelto. Que las instituciones civiles están suspendidas. Que él, el general Sani Ebache, está a cargo. Es un golpe de Estado. Pero tan casual que casi parece administrativo. Shonekan no resiste. No tiene ejército. No tiene apoyo. Era solo un placeholder. Y así, sin disparar una sola bala, Ebache se convierte en el líder de facto de Nigeria. Promete, por supuesto, que es temporal. Que está salvando a Nigeria del caos. Que pronto habrá transición a democracia. Es mentira. Y todos lo saben. Pero Nigeria está cansada. Cansada de golpes. Cansada de inestabilidad. Y hay esperanza, ingenua quizás, de que Ebache será diferente. No lo es. Inmediatamente, Ebache comienza a consolidar poder absoluto. Disuelve todos los partidos políticos. Suspende la Constitución. Prohíbe actividades políticas. Crea un nuevo gabinete. Pero no de civiles. De militares. Sus compañeros de armas. Hombres que han participado en golpes con él. Leales no a Nigeria, sino a Ebache. También establece algo que se convertirá en su firma, el Consejo Provisional de Gobierno. Un cuerpo de generales que supuestamente lo asesoran. En realidad, es un grupo de cómplices. Hombres que compartirán el botín a cambio de lealtad. Ebache entiende que para robar a escala masiva, necesita aliados. Necesita silenciar a algunos y comprar a otros. Los medios de comunicación son atacados inmediatamente. Periódicos críticos cerrados. Periodistas arrestados. Algunos asesinados misteriosamente. La radio y televisión estatales se convierten en máquinas de propaganda. Cada noticia elogia a Ebache. Cada programa muestra su liderazgo. Moushud Abiola, el ganador de las elecciones anuladas, comete el error de declararse presidente legítimo en 1994. Es arrestado inmediatamente. Acusado de traición. Permanecerá en prisión hasta su muerte en circunstancias sospechosas 4 años después, justo cuando finalmente iba a ser liberado tras la muerte de Ebache. Cualquier político prominente que cuestiona el régimen es arrestado o forzado al exilio. El premio Nobel Wole Soyinka, el escritor más famoso de Nigeria, huye del país después de que Ebache ordena su arresto. Y para asegurar que el ejército permanezca leal, Ebache hace algo calculado: los enriquece. Aumenta los salarios militares masivamente. Da contratos lucrativos a generales. Les permite participar en el saqueo. Mientras ellos se enriquezcan, no lo derrocarán. Es compra masiva de lealtad con dinero del Estado. Y funciona. El ejército se vuelve el pilar del régimen. No porque crean en Ebache, sino porque se están beneficiando.
Ebache también establece múltiples agencias de inteligencia y seguridad que se espían entre sí. Esto previene que cualquier agencia se vuelva demasiado poderosa y planee un golpe. Paranoia institucionalizada como estrategia de supervivencia. Para 1994, un año después de tomar el poder, Ebache controla completamente Nigeria. No hay oposición funcional. No hay prensa libre. No hay instituciones independientes. Solo hay Ebache y su red de cómplices militares. Y ahora puede enfocarse en su verdadero objetivo. No gobernar Nigeria, sino robarla. Sistemáticamente. Masivamente. Sin precedentes. Porque Ebache no es solo un dictador brutal. Es un ladrón con el aparato completo de un estado petrolero a su disposición. Y está a punto de demostrar que la corrupción puede alcanzar niveles que desafían la imaginación. El robo de Sani Ebache no fue improvisado. Fue sistemático. Industrial. Una operación de saqueo perfectamente organizada. Y funcionaba así. Nigeria produce petróleo. Millones de barriles diarios. Vendidos en el mercado internacional por miles de millones de dólares. Ese dinero debería ir al Tesoro Nacional. Debería pagar hospitales, escuelas, carreteras, salarios públicos. Pero con Ebache en el poder, el dinero tomaba otra ruta. Primero, Ebache controlaba personalmente a la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria, NNPC. La empresa estatal que maneja todo el petróleo. Colocó a aliados leales en cada posición clave. Hombres que no cuestionarían órdenes. Y luego comenzó a desviar ingresos. Los contratos petroleros se firmaban con empresas fantasma. Empresas registradas en paraísos fiscales. Empresas que existían solo en papel. Estas empresas compraban petróleo nigeriano a precios artificialmente bajos. Luego lo vendían en el mercado real a precios normales. La diferencia, miles de millones de dólares, desaparecía en cuentas bancarias controladas por Ebache y su círculo. Pero eso era solo una de las rutas. También había los cargos de seguridad nacional. Fondos supuestamente para comprar armas, equipar al ejército, mantener la seguridad. Estos fondos no requerían auditoría. Por seguridad nacional, por supuesto. Ebache retiraba cientos de millones en efectivo del Banco Central de Nigeria. Literalmente maletas llenas de dólares americanos. El dinero salía del banco y nunca se veía de nuevo. No había rendición de cuentas. No había recibos. El gobernador del Banco Central que cuestionó estas extracciones fue rápidamente reemplazado. También estaban los contratos gubernamentales falsos. Proyectos de infraestructura que nunca se construyeron. Servicios que nunca se entregaron. El gobierno pagaba miles de millones por carreteras fantasma, hospitales fantasma, escuelas fantasma. El dinero iba a empresas controladas por Ebache o su familia. Los proyectos nunca comenzaban. Y estaba el cambio de moneda. Nigeria operaba un sistema de cambio dual. Una tasa oficial y una tasa de mercado. Ebache y sus asociados obtenían dólares a tasa oficial, muy favorable. Luego los vendían en el mercado negro a tasa real. Diferencia pura. Ganancia instantánea. Billones de nairas convertidos en millones de dólares. El dinero robado necesitaba ser lavado. Escondido. Y para esto, Ebache usó la red bancaria internacional. Suiza fue el destino favorito. Bancos suizos, famosos por su secreto bancario, aceptaban millones sin hacer preguntas. También Luxemburgo, Jersey, Islas Caimán, Liechtenstein, Bahamas. El dinero se fragmentaba. Se movía a través de múltiples cuentas. Se invertía en propiedades en Londres, París, Nueva York. La familia Ebache compraba mansiones, jets privados, yates. Su hijo, Mohamed Ebache, se convirtió en figura notoria en círculos de lujo. Gastaba millones en fiestas, autos, joyas. Todo mientras Nigeria se hundía. Porque mientras Ebache robaba miles de millones, Nigeria colapsaba. La infraestructura se deterioraba. Las carreteras llenas de baches. La electricidad funcionaba pocas horas al día. Los hospitales no tenían medicinas. Las universidades cerraban por meses por falta de fondos. Los profesores y funcionarios públicos pasaban meses sin salarios. La pobreza se profundizaba. Para 1998, 70% de nigerianos vivían con menos de $1 al día. 70%. En el mayor productor de petróleo de África. Pero el petróleo no beneficiaba a los nigerianos. Beneficiaba a Ebache. Se estima que durante sus 5 años en el poder, Ebache robó entre 3 y 5.000 millones de dólares. 5.000 millones es una cifra difícil de comprender. Es más que el PIB de Chad, Benín, Níger, Sierra Leona, Togo, Guinea-Bissau, Gambia, combinados. Un solo hombre robó más que lo que 7 países enteros producen en un año. Y lo hizo abiertamente. Sin vergüenza. Sin consecuencias. Porque ¿quién lo detendría?
¿El ejército? Estaban siendo pagados con dinero robado. ¿La policía? Bajo su control total. ¿Los tribunales? Títeres. ¿La prensa? Silenciada. ¿El pueblo? Aplastado. Sani Ebache había construido la máquina de robo perfecta. Y nadie podía detenerla. Mientras Ebache robaba miles de millones, no todos los nigerianos permanecían en silencio. En el delta del Níger, donde se extrae el petróleo que enriquecía a Ebache, había un hombre que se atrevía a hablar. Su nombre, Kensaro Wiwa. Escritor, activista ambiental, líder del pueblo Ogoni. Un hombre pequeño de estatura pero gigante en coraje. Saro Wiwa veía lo que el petróleo había hecho a su tierra natal. El delta del Níger, una vez fértil y verde, estaba destruido. Derrames petroleros contaminaban ríos. Quema de gas envenenaba el aire. La tierra agrícola era estéril. Las compañías petroleras, principalmente Shell, extraían miles de millones en petróleo. El gobierno nigeriano recibía regalías masivas. Pero el pueblo Ogoni, en cuya tierra se extraía el petróleo, no recibía nada. Nada excepto contaminación, enfermedad y pobreza. Saro Wiwa fundó el movimiento por la supervivencia del pueblo Ogoni, Mosop. Organización pacífica que demandaba compensación, limpieza ambiental, participación en beneficios petroleros. En enero de 1993, 300.000 Ogonis marcharon pacíficamente. La mayor protesta en la historia del delta del Níger. Fue un movimiento poderoso, inspirador, pacífico, y amenazaba los intereses de Ebache y Shell. Porque si los Ogoni recibían compensación, otros grupos la demandarían. Si Shell era forzada a limpiar, las ganancias caerían. Si el pueblo controlaba su petróleo, Ebache no podría robarlo. Así que Ebache respondió con brutalidad. El ejército invadió territorio Ogoni. Pueblos fueron quemados. Civiles asesinados. Mujeres violadas. Fue terrorismo de Estado. Y Kensaro Wiwa fue arrestado en mayo de 1994. La acusación era absurda. Supuestamente había incitado el asesinato de 4 líderes Ogoni conservadores. No había evidencia. Los testigos fueron torturados para dar falso testimonio. El juicio fue una farsa. Pero Ebache quería un ejemplo. Quería mostrar qué pasaba con los que cuestionaban. El 10 de noviembre de 1995, Kensaro Wiwa y 8 compañeros activistas fueron ejecutados por ahorcamiento. La ejecución fue brutal. Los verdugos eran inexpertos. Saro Wiwa tuvo que ser colgado 5 veces antes de morir. Cada vez la cuerda se rompía. Cada vez revivía. Cada vez volvían a colgarlo. Fue tortura. Y cuando finalmente murió, Ebache prohibió que su familia reclamara el cuerpo. Fue enterrado en fosa común con concreto vertido encima para que nunca pudiera ser exhumado. La reacción internacional fue inmediata y furiosa. Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica, exigió que Nigeria fuera expulsada de la Commonwealth. La Commonwealth suspendió a Nigeria. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones. Shell, cuya complicidad en la represión era evidente, fue boicoteada internacionalmente. Nigeria se convirtió en paria global. Pero Ebache no se inmutó. Porque las sanciones eran selectivas. No tocaban el petróleo. Occidente condenaba públicamente, pero seguía comprando petróleo nigeriano. La hipocresía era evidente. Y Ebache lo sabía. Mientras el petróleo fluyera, mientras el dinero entrara, podía sobrevivir el ostracismo internacional. La ejecución de Saro Wiwa no fue la única brutalidad del régimen. Cientos de activistas políticos fueron arrestados. Docenas asesinados. Kudirat Abiola, esposa de Mous Abiola, fue asesinada a tiros en plena calle en 1996. Asesinato ordenado desde arriba. Periodistas desaparecían. Algunos encontrados muertos. Otros nunca encontrados. Ebache gobernaba con terror absoluto. Y mientras mataba activistas y robaba miles de millones, también planeaba perpetuarse en el poder. En 1998, organizó un referéndum fraudulento. Supuestamente, el pueblo nigeriano lo quería como presidente civil. Creó 5 partidos políticos falsos. Todos nominaron a Ebache como candidato. Iba a ganar elecciones donde era el único candidato. Dictadura disfrazada de democracia. Pero el destino tenía otros planes. Porque Sani Ebache, el hombre que parecía invencible, estaba a punto de caer. No por revolución. No por justicia. Sino por Viagra y prostitutas. 8 de junio de 1998. Sani Ebache, de 54 años, está en su villa presidencial en Abuja. Según reportes oficiales, sufre un ataque cardíaco repentino. Muere antes de llegar al hospital. Fin de la historia. Pero en Nigeria, donde nada es lo que parece, nadie cree la versión oficial. Porque los rumores comienzan casi inmediatamente. Rumores de que Ebache no estaba solo cuando murió.
que había 2 mujeres con él, prostitutas indias traídas especialmente, rumores de que había tomado dosis masivas de Viagra, que su corazón no aguantó la combinación de Viagra y actividad extenuante, rumores de que las mujeres huyeron en pánico, que los guardias encontraron a Ebache muerto en circunstancias comprometedoras, que el ataque cardíaco fue real, pero la causa fue la más ridícula imaginable para un dictador. Nunca se confirmó oficialmente. La familia Ebache niega furiosamente. No hubo autopsia independiente. Pero en Nigeria, todo el mundo sabe cómo murió realmente. El dictador que robó 5.000 millones murió por Viagra. El hombre que ejecutó a Ken Saro-Wiwa murió en éxtasis químico con prostitutas. Es casi cómico. Casi justicia poética. Excepto que Ebache murió feliz. En su cama. Sin enfrentar consecuencias. Mientras que Ken Saro-Wiwa fue colgado 5 veces. Mientras miles de nigerianos murieron bajo su represión. Mientras 120 millones vivían en pobreza. Ebache murió sin pagar por nada. Su muerte causó euforia en Nigeria. La gente bailaba en las calles. Celebraciones espontáneas. Alivio masivo. El tirano había caído. Pero el dinero robado no regresó. Inmediatamente, su viuda Maryam Ebache y sus hijos comenzaron a pelear por el botín. Decenas de cuentas bancarias en múltiples países. Propiedades por todo el mundo. Los bancos suizos revelaron que Ebache tenía más de 600 millones de dólares solo en Suiza. Pero eso era una fracción. Había miles de millones más escondidos en otros lugares. Nigeria comenzó el lento proceso de recuperación. Gobiernos sucesivos negociaron con bancos extranjeros. Suiza devolvió 500 millones en 2005. Otros 300 millones en 2017. Más en 2020. Jersey devolvió 300 millones. Estados Unidos, más de 500 millones. Pero cada devolución toma años de litigio. Y es solo una fracción del total robado. Se estima que aún hay entre 1 y 2.000 millones sin recuperar. Escondidos en cuentas secretas. En propiedades. En inversiones. La familia Ebache sigue peleando en cortes internacionales. Afirman que el dinero fue ganado legítimamente. Es obsceno. Mientras tanto, Nigeria sigue siendo uno de los países más pobres del mundo a pesar de su petróleo. 70% de la población vive en pobreza. La infraestructura está colapsada. La corrupción sigue siendo endémica. Los siguientes líderes no fueron mucho mejores. El saqueo continuó, aunque a menor escala, porque Ebache no inventó la corrupción nigeriana, pero la perfeccionó. La elevó a niveles industriales. Demostró que puedes robar miles de millones y morir feliz. Que la justicia internacional es lenta e ineficaz. Que tu familia puede quedarse con parte del botín. Su legado no es solo el dinero robado. Es la lección de que el crimen paga. Que en Nigeria, los ladrones con uniformes de general no enfrentan consecuencias. Ken Saro-Wiwa murió luchando por su pueblo. Fue ejecutado brutalmente. Sani Ebache murió en su cama después de robar miles de millones. Tuvo una muerte que muchos envidiarían. ¿Dónde está la justicia en eso? No la hay. Y esa es la tragedia de Nigeria. El país más poblado de África. Recursos masivos. Potencial ilimitado. Pero saqueado una y otra vez por hombres como Ebache. Esta fue la historia del gran ladrón de África. Del dictador que robó más que algunos PIBs y murió en la cama equivocada. Del general que convirtió a Nigeria en su caja fuerte personal. Del hombre que demostró que puedes robar 5.000 millones de dólares y morir feliz. Esto fue África revelada. Y este fue Sani Ebache. Un ladrón. Un asesino. Un dictador. Y prueba de que a veces, los villanos no reciben su castigo. Al menos no en vida.